La Cámara de Diputados aprobó con 327 votos a favor y 118 en contra la reforma para prohibir la comercialización de los cigarros electrónicos y vapeadores, así como la venta y consumo de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo. Por mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó elevar a rango constitucional la prohibición y venta de vapeadores. El dictamen también prohíbe la fabricación y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el fentanilo ilegal, un narcótico que ha despertado presiones de Estados Unidos. En México, sí, en México, el tabaquismo es el uso del vapeador. Están estrechadamente ligados a enfermedades crónicas, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUD 2022. Aproximadamente 1.3 de adultos y 500,000 adolescentes utilizan estos dispositivos. A los adolescentes el consumo se concentra principalmente en personas entre 15 y 19 años, aunque se han reportado casos desde los 10 años. Pequeños niños que todavía no viven, que todavía no han experimentado y un vapeador sí lo conoce. Además, queda prohibida la industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad relacionada con dichas sustancias. El PAN votó a favor de la reforma, aunque reconoció que no será suficiente. Prohibir la fabricación desde la Constitución, por desgracia, no resuelve en absoluto ni la producción, ni el tráfico, ni el consumo de fentanilo. Tampoco resuelve el trágico problema de seguridad de nuestro país, ni la gran corrupción que impera en las aduanas por el contrabando de sustancias. Pero aquí tienen el voto del PAN, porque la situación en el país es insostenible. El Congreso de la Unión tiene 180 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto para armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con el contenido del decreto. Las legislaturas de las entidades deberán realizar las adecuaciones normativas en los 365 días naturales siguientes a la publicación de este ordenamiento. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Vamos a hablar del tema con Juan José Sirión Lee. Él es presidente de México y el Mundo Vapeando. ¿Cómo estás, Juan José? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Hola Darío, gracias por la invitación y un saludo a todo el público. Gracias a ti. Juan José, pues una primera impresión de esta resolución que sale del Congreso. Bueno, quisiera hacer una aclaración a la nota que acaban de poner. Todavía no se vota en la Cámara de Senadores, por lo tanto, posiblemente la semana que entra, que se vote en la Cámara de Senadores y en caso de que se apruebe, entonces sí ya seguiría todo el trámite ordinario para que esto se convirtiera en una reforma constitucional. Obviamente, desde nuestra perspectiva, esta es una reforma pues, que no tiene ni pies ni cabeza. Vale la pena destacar que la parte dogmática de la Constitución, que es donde se hizo la reforma, en el artículo 4 y 5, pues se dedica a reconocer los derechos humanos de los mexicanos y no a restringirlos. Entonces, una prohibición de particularidades, como lo es el caso de los vaporizadores y también del fentanilo en la Constitución, pues está totalmente carente de técnica jurídica. Esto se debió de haber prohibido en otra ley si es que esto debía de proceder. Se les está dando el trato a los vapeadores casi como consumidores también del fentanilo. Es desproporcionado esto, ¿no? Totalmente, inclusive vimos los comentarios de las diputadas que publicaste en la cápsula previa y se hace una confusión tal que la gente del PAN, por ejemplo, la diputada decía, aquí estamos los del PAN votando a favor de esta modificación por lo que toca al fentanilo, pero de pilón se llevaron al vapeo en el camino. Entonces, está súper mal que algo que cuando menos en México no ha causado ni una muerte, ni hay registro de que exista una enfermedad grave derivada del uso del vapeo, se ponga a la par del fentanilo que sabemos que tanto daño ha causado a la población. Juan José, ¿cuánta gente vapea en la actualidad en México y cuánto de este segmento de la población es joven?
Mira, de acuerdo a las estadísticas que ofrece el gobierno con sus encuestas, aproximadamente entre 1.800.000 y 2 millones de usuarios hay en México. El problema que tenemos con esta encuesta es que como está más o menos homologada a las encuestas de Estados Unidos, se habla de vapeo de teenagers y los teenagers son de 18 y 19 años. La gran mayoría de estos teenagers que vapea están ya en la mayoría de edad de acuerdo a las leyes mexicanas, pero pues se ponen en el mismo grupo como si todos fueran niños vapeando, ¿no? Entonces, esto también es una cosa no muy precisa porque pues al ser un producto que de por sí ya se había tomado como ilegal, no podemos tener cifras tan exactas. Asumiendo sin conceder, como dicen los abogados, si el Senado termina pues ratificando la postura de los diputados y se aprueba esta iniciativa, todos los establecimientos del país que hoy día comercian de manera legal vapeadores, ¿qué tendrían que hacer? Ya sería ilegal esta actividad, esta práctica, esta venta. Así es, y es una situación grave. Se tiene, por ejemplo, la idea, en algunas notas se ha publicado, que es un mercado que vale 5,000 millones de pesos al año, y esta situación afectaría a todos aquellos establecimientos que, como correctamente señalas, están comercializando en la actualidad de manera legal, todos con base en juicios de amparo, estos dispositivos. Entonces, pues, ¿qué tendrían que hacer? Pues de la noche a la mañana quitarlos de la exhibición y dejar de venderlos. Con lo que los usuarios, a los que supuestamente no se les va a prohibir el uso, nos quedaríamos en la situación de tener que ir al mercado negro a conseguir estos dispositivos. Justo eso es lo que te quería preguntar. Esta prohibición, ¿qué va a generar? ¿Cuál va a ser el riesgo de la prohibición en cuanto a la Sí. generación de un mercado negro? Sabemos que el peor escenario siempre es la existencia de un mercado negro. Y rápidamente te voy a decir 4 cosas que suceden cuando hay mercado negro. En primer lugar, el gobierno deja de percibir dinero por impuestos, o sea que hay una lesión al erario público al no recibir dinero por impuestos de venta de estos productos. Número 2, se pierde todo el control del mercado y toda la información. El gobierno ya no sabe cuántos, cuándo, dónde, cómo se comercializan estos productos. Número 3, los usuarios ya no tenemos ningún tipo de certeza en la compra de estos productos porque como los tenemos que conseguir en el mercado negro, no hay ninguna reglamentación que medianamente garantice la calidad de estos productos. Y número 4, que creo que es la peor de todas, es que se acerca más fácil a los menores de edad cuando es un mercado ilegal, porque un vendedor que vende en el mercado ilegal simple y sencillamente le da igual venderle a un mayor de edad que a un menor de edad. Eso es lo que va a suceder con la prohibición, porque esa no es la ruta correcta para atender algún tipo de problema, sino que lo que se debe de hacer es hacer una regulación correcta, proporcional y justa para que pues, los dispositivos no lleguen fácilmente a manos de los menores. ¿Y los riesgos en términos de salud de esta prohibición, de esta aprobación? Fíjate que, no obstante todas las mentiras que se dijeron ayer en la Cámara de Diputados, donde se hablaba de los graves daños y grandes daños que existen en el uso de los vaporizadores, nosotros tenemos información que pedimos mediante el INAI al Instituto de Enfermedades Respiratorias, al Instituto Nacional de Cardiología y al Instituto Nacional de Cancerología, para que nos dijera cuántas personas han muerto o han tenido una enfermedad grave por el uso de vaporizadores, y los 3 contestaron que a la fecha es 0. Entonces, lo que tenemos que considerar es que si bien es cierto que estos productos han estado prohibidos ya desde los decretos presidenciales de manera expresa por cuanto a su comercialización, la realidad es que los ingredientes que utilizan, al no ser para nada tan dañinos como se ha estado diciendo, no han ocasionado ninguna muerte en este país. Entonces, eso afortunadamente ha sucedido hasta el día de hoy. Esperemos que no posteriormente, por la falta de control y por estar esto con el crimen organizado, no empiecen a tener calidades tan malas que empiece a haber enfermedades graves reportadas por el uso de los dispositivos. Juan José Cidrión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, te aprecio mucho la entrevista. Te agradezco mucho, Darío. Gracias por el interés. Buenas tardes.